Entonces, ¿qué es la hipnosis? Un mecanismo para accesar al subconsciente. En ese estado, podemos hacer que la persona vaya abriendo, llámenlo como quieran llamarlo, la glándula pituitaria o la hipófisis o el tercer ojo. Yo siempre he dicho que una persona esquizofrénica es una persona que tiene su tercer ojo demasiado abierto. Existe la probabilidad de que esta persona esté mal diagnosticada y en vez de ser un esquizofrénico per se, sea una persona que tenga canales abiertos. Si usted en este momento fallece, pierde su cuerpo físico, pero su energía, ¿dónde queda? Una vez más, Albert Einstein, la energía no se pierde, solo se transforma. De pronto, de los que estaban en estado hipnótico, uno de la nada hace esto. ¡Ah! ¿Quieren tener contacto otra vez? ¡Duérmase! ¡Ah! ¡Pum! Y vuelve a hacer. ¡Ah! ¿Quieren tener tu contacto? Le hago lo siguiente, torsión cervical. ¡Trac! Cae hipnotizado profundamente. Dije, cuento 3, cierra el tercer ojo, despiértese. ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguna vez a ustedes los han hipnotizado? Pues quédate en este episodio porque va a estar muy interesante. Pero como es de costumbre en este canal, vamos a dejar que nuestro invitado se presente, nos diga a qué se dedica y nos deje sus redes sociales. Hola Candy, yo soy John Milton. Me conocen como el caballero de la hipnosis. Tengo una profesión sumamente rara. Me dedico a lo que es la hipnosis, pero no la hipnosis tradicional. Me dedico a realizar un proceso de inducción de hipnosis, el cual es médicamente medible y hace que el fenómeno de la hipnosis sea 100% confiable. Y en este tránsito de vida he desarrollado algo llamado hipnosis sincrónica. Una hipnosis donde el secreto para que se presente ese estado mental se encuentra en la respiración del paciente. Muy bien. Y bueno, he sabido combinar en más de 30 años lo que es la hipnosis divertida con una presentación donde hay hipnosis de verdad. Y en esta sinergia, digamos que he depositado la mayor parte de mi vida. Claro. De hecho, amigos, a mí me ha tocado ir al show de John Milton, la verdad. Esa vez que yo fui con mi familia, era la primera vez, nunca me había tocado ir a una función con usted. Yo me la pasé tan bien, amigos, de verdad. Si tú sabes que John Milton va a estar en su ciudad, de verdad se los recomiendo porque la pasan muy a gusto y es algo realmente que a mí me desestresó demasiado. El reírme tanto, el tener esa chispita de alegría es de verdad otro nivel. Todos se la van a pasar bien, o casi todos. Menos los escépticos. A los escépticos no les tengo clemencia, voy duro, directo y a la cabeza contra ellos y los hacemos ver su suerte, demostrando que esa opinión tan peyorativa, ese pensamiento tan denigrante que se tiene sobre la presentación de hipnosis, simplemente es una percepción, no es una realidad tangible. Y es ahí donde empieza la parte interesante de mi vida. Claro que sí. En este programa, amigos, siempre hemos hablado de las personas que son escépticas, que ellos no creen hasta que no les pasa. Igual en los sucesos paranormales que les han pasado a mis invitados, hay personas muy escépticas que me han comentado que nada es real, pero no creen hasta que no les pasa. Me gustaría empezar con una pregunta. Adelante. ¿En alguno de sus funciones ha tenido algún suceso paranormal? Yo tendría que definir, número 1, qué no es la hipnosis, para que la gente después no se confunda. Okay. La hipnosis no es magia, no son poderes, no es brujería. Es seguir un procedimiento para llegar a un estado mental subconsciente. Okay. Entonces, ¿qué es la hipnosis? Un mecanismo para accesar al subconsciente. Punto. En ese estado no es normal, no es lo usual, pero podemos hacer que la persona vaya abriendo la glándula pituitaria. La que tenemos acá, ¿verdad? O la hipófisis, o el tercer ojo, o la silla turca, o el ojo de Shiva, o llámenlo como quieran llamarlo. El punto es, mediante el estar programando, recodificando
y depositando mensajes al subconsciente, existe la posibilidad de abrir esa puerta cerebral para que la persona la utilice en beneficio propio. Podríamos hablar de cuando la gente presenta el déjà vu. Sí. Que la gente dice, yo ya estuve aquí. O cuando la gente presenta esa apertura sensorial para poder sentir, ver y escuchar más allá de lo evidente. ¿Ok? No es lo usual, pero se puede hacer. Y entonces, de las diferentes aventuras, yo las llamo las Milton aventuras, me encontraba trabajando en la ciudad de Monterrey. Esta es una de tantas, ¿no? Aparece el señor Fernando von Rossum. Doy nombres por si los quieren investigar. Aquellos fanáticos, geeks de la investigación paranormal, buscan Fernando von Rossum. Me dice, señor Milton, soy investigador del fenómeno de los objetos voladores no identificados, del fenómeno OVNI. Sí. Mediante la hipnosis se pueden ver estas cosas y la respuesta fue la misma. No per se, no como tal, pero esta es una habilidad que tienen todos los seres humanos. Sí. Todos tenemos esa misma capacidad. Que se encuentre dormida, aletargada o latente no significa que no exista. Y científicamente se comprueba que esto funciona. ¿Cree que pudiésemos hacer una investigación? Dije, sí, pero la gente que se hipnotiza no es contratada por mí como comúnmente se llega a pensar. Claro. Son personas del público. Puede ser mi hermana, mi vecina, mi tío, quien sea. Entonces tendríamos que hacer un escuadrón de 5, 6, 8 personas quienes quieran participar de su investigación. Bueno, durante 4 o 5 días él se dedica a tomar teléfonos de los que se habían hipnotizado en teatro, se hace la propuesta y conseguimos a 10 personas. Nos vamos, terminando una presentación, al famoso Cerro de las Mitras. ¿Ok? Vamos a visualizar, termina ya la función John Milton, 11 y cuarto de la noche, 11 y media. Vamos en 2 o 3 vehículos a una montaña que en ese momento se encontraba prácticamente a las afueras de Monterrey. Hoy la ciudad ya se comió el cerro. Llegamos a eso de las 12 de la noche. Me dice Fernando, vamos a subir por este camino de tierra. Vamos a imaginar la escena. Vamos 12 personas, 14 personas con los 2 camarógrafos subiendo un caminito de tierra, perdón. Y al ir subiendo, después de unos 200 metros hacia arriba, ya más alejados del bullicio de la calle, al empezar a subir, dice Fernando, creo que este es el lugar. Y dije, vamos un poco más para arriba. Nada nos cuesta caminar un poco más. Claro. Caminamos, dije, este lugar me parece ad hoc. Nos sentamos, ¿qué hacemos? Dije, vamos a formar un círculo, a ver qué pasa. Esa noche era una noche estrellada, donde estábamos, bendito Dios, podíamos ver claramente el cielo, el firmamento y las estrellas. Y empezamos a hacer hipnosis. Recordemos que en la hipnosis tradicional jamás se necesitó de la respiración. La respiración es tema del señor Taurus do Brasil y de John Milton. Lo voy a explicar de forma sencilla. Cierra los ojos, Candy. Con los ojos cerrados, visualice, y si alguien quiere hacer el ejercicio en casa, hágalo. Esto es una hipnosis común, corriente y tradicional. Respire conmigo igual que yo, así. Pero igual es igual, ¿ok? Más larga, escúchela. Fuerte. Esa. Igual. Otra vez. Fuerte. Fuerte. Ojos abiertos, Candy. Fuerte. Mírenme acá. Fuerte. Eso. Igual.
Perfecta. Otra vez. Otra vez, Candy. Muy bien. Igual. Siga respirando. Siga respirando. Yo estoy tomando tiempo. Siga respirando, Candy. Quienes quieran hacer el ejercicio en casa, respiren igual que Candy, por favor. Siga respirando, Candy. Va perfecto. Al minuto 1, no lo dice John Milton, lo dice la medicina. Persona quien está respirando bien, ven los ojos de Candy. Los ojos empiezan a presentar algo raro. Una vidriosidad. Una cristalinidad. Vemos que la pupila se abre. Se llama principio de cuadro midriático. No es magia, es ciencia. Siga respirando, Candy. Va muy bien, perfecto, diría yo. Al respirar correctamente se ve el movimiento de la caja torácica, del pecho y los hombros. Larga. Larga. Siga respirando, Candy. Va perfecto. Siga respirando. Siga respirando. Al minuto número 2, dice la medicina que quien está respirando bien, las manos se van a poner rojitas, amoratadas. En medicinas lleva el nombre de cuadro isquémico. Y a partir del minuto 2 en adelante, en teoría me voy a empezar a marear, me voy a empezar a entumir. Suficiente, no más. ¿Qué se siente, Candy? Se siente una sensación de hormigueo, una sensación de mareo, una sensación como si estuvieras en un trance de alcoholismo, algo así, mareado pero consciente a la vez. Te hormiguean las manos. ¿Eso es de verdad o es de mentira? No, es de verdad, créanme, amigos. Yo jamás aquí les mentiría en algo. Bien, fueron 2 minutos 7 segundos de respirar. Cuando John Milton le pide esto al público para ser hipnotizado, son 15, 20, 25 minutos de lo mismo. Intoxicamos nuestra sangre de oxígeno, el paciente se marea, se relaja, se entume, ¡puc! Cuando cae, pierde conciencia. Bueno, empezamos a respirar así en el Cerro de las Mitras. 12 de la noche, 10 personas que se habían hipnotizado en el teatro y van cayendo, pum, 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 entran en trance hipnótico. Yo voy respirando, los voy guiando. Por ahí el señor Fernando von Rossum debe de tener las grabaciones de esa historia. Y al momento de la respiración, le dije, vamos abriendo el tercer ojo. Okay. Abran la silla turca. Vayan en este momento dejándose llevar. ¿Quién ve algo? Nadie decía nada. De pronto, yo dije, empiezo a ver yo imágenes abstractas, similares a jeroglíficos egipcios, pero no eran jeroglíficos porque no se parecían a ningún jeroglífico que yo hubiese visto en mi vida. Dice otro muchacho y otra muchacha y otro, y de repente yo los estoy viendo también, pero vienen viajando en una velocidad extraordinaria, como si fuese una especie de tipografía que se estaba haciendo con una computadora, tipo lo de Matrix. Es lo que le iba a comentar. Lo de Matrix, pero lateral, no hacia abajo, lateral. Y no era en verde, era en color dorado, amarillo dorado. Muy brillante ese amarillo, una especie de amarillo limón, amarillo dorado. De los 10, 6 lo estábamos viendo. Y de pronto uno de los hipnotizados empieza a acelerarse. Si la respiración se hace así, se llama modelo de respiración holotrópica, sincrónica u holística. Pero si el paciente se acelera y hace esto, generamos una hiperventilación que no es lo que yo quiero. En la hiperventilación falta el oxígeno y yo quiero una sobreoxigenación. El muchacho hipnotizado se está hiperventilando y dice, tengo miedo, van a venir, van a venir. No utilizo esas palabras, porque no es el léxico que a mí me gusta utilizar. Empezó a utilizar lenguaje trivial, común, corriente y muy coloquial. Y de pronto dije, este muchacho hay que sacarlo del trance porque se está acelerando y no va a servir para la investigación. Claro. Contaré a 3, despiértese, ¡pum! De pronto, al yo decir despiértese, de los que estaban hipnotizados, uno cae al piso, ¡pac!, como si se hubiese desmayado. De repente, otra cae al piso, ¡pac!, ¡pac!, ¡pac!.
caen 5 o 6 al piso. Dije, esto se está saliendo de control. Y me gusta tener el control de las cosas. Dije, Fernando, yo creo que es momento de desistir en la investigación. Y uno de los jóvenes en estado hipnótico me dice, no, sí se va del contacto, pero no aquí, más arriba, alejados de ellos que no están listos, no están preparados. Perdone que lo interrumpa. Adelante, Candy. ¿Podría ser que a lo mejor no estaban vibrando a la misma altura que ustedes? Porque eso tiene mucho que ver. Tengo un poco de conocimiento, no tanto como el de usted, pero he leído y se me hace algo interesante porque esto tiene que ver mucho también. Yo creo mucho en la espiritualidad, creo mucho en las reencarnaciones, que ahorita vamos a adentrarnos un poquito en eso, que le tengo algunas preguntas. Pero yo siento que a lo mejor, pienso yo, en mi intuición, que no estaban en la misma vibración para poder llegar a eso. Vamos un poco a la parte pragmática. Dice Albert Einstein en sus tratados, E es igual a mc al cuadrado. Y uno de los más importantes comentarios que hizo, que solamente aquel que lee entre líneas lo pudo entender, dijo, más allá del conocimiento es mucho más importante la imaginación. ¿Ok? Imaginar parte del cerebro humano para poder ver, visualizar y crear. Y él sostenía que la energía no se pierde, la energía no se crea, solo se transforma. Einstein lo decía. Por ahí aparece Nikola Tesla, que dijo, si quieres conocer los secretos del universo, deberás de pensar en base a 3 principios: energía, frecuencia y vibración. ¿Ok? Sí. Efectivamente, algunos de ellos no estaban en la jugada, no estaban vibrando en lo que es correcto y no estaban listos ni preparados. A ellos los desperté, dije, voy a seguir en la investigación, no se vayan de aquí, regresamos. Al otro muchacho que dijo, sí se va a dar el encuentro. Seguimos caminando por este caminito de tierra, por esta veredita, un vil camino de piedras, tierra y nada. Caminamos 200, 300 metros hacia arriba, no sé, medio kilómetro, desconozco, era de noche. Y de pronto dice el muchacho hipnotizado, aquí se va a dar el encuentro. Yo dije, ¿dónde? Apunta con el dedo, ahí. Fernando von Rossum grabando, yo controlando de alguna forma los menesteres de la investigación. Volteamos hacia arriba, recordemos, una noche estrellada, sin nubes, alejados un poco de la civilización en ese momento. Y al voltear hacia arriba había 3 estrellas en forma de triángulo. Cuando dijo ahí, en medio de las 3 estrellas, ¡pac!, se enciende una 4ª estrella, que no estaba ahí. Nos quedamos así como que, ok, interesante. Son señales. ¿Ese es todo el encuentro que va a haber o va a haber algo más? En ese momento dice el muchacho hipnotizado, qué raro, ¿qué? Acá abajo, y empieza con los ojos cerrados a ver, como si estuviese con los ojos abiertos viendo, pero para abajo del cerro, abajo de la montaña, dice. Aquí abajo hay una especie de, no sé cómo llamarlo, como si fuese una especie de construcción de tubos o formación de unos tubos que no tienen una forma, no es un rectángulo, no es un cuadrado, no es un círculo, no es un triángulo. Están todos estos tubos interconectados como si fuese una súper grande tubería, pero generan un destello en un color morado tirándole a violeta. Ok. Si quieres conocer los secretos del universo, deberás de pensar en base a 3 principios. 3, 6, 9. Energía, frecuencia y vibración. Entonces dije, ¿qué es? No sé. Pero por ahí es por donde suben y bajan. Entran y salen al cerro y viajan a otras partes. Dije, es como una especie de portal. Dicen, no lo sé. Pero está eso allá abajo. ¿Y qué tan profundo? No, hombre, no sé, no alcanzo a distinguir, pero es muy profundo. Y en ese momento dice, van a venir.
Ya vienen. ¿Quién? Ay, y en ese momento viene cayendo una estrella fugaz, o lo que nosotros en su momento vimos como una estrella fugaz. Pero la estrella fugaz pasa, ¿correcto? Esta estrella fugaz va pasando, se detiene en medio aire, se regresa, hace una especie de S y se vuelve a ir hacia arriba. Y en ese momento el muchacho hipnotizado se desploma como si hubiese caído desmayado. Dije, hasta aquí llegamos, suficiente. Bueno, pasan los días. Ya despertamos a la gente, todo el mundo tranquilo y en paz. Pasan 2, 3, 4 días quizá. Y en el teatro yo tenía ya la presentación lleno a reventar. Más de 1,000 personas abarrotando este teatro. El teatro completamente, dicen en Estados Unidos, sold out night. Completamente vendido. Con excepción de 2 lugares que estaban en la tercera fila. Lugar 1 y 2. Tercera fila 1 y 2 son 3. Qué curiosos números, ¿verdad? Tenía una gente, no sé cuántas personas hipnotizadas. 51, a lo mejor, no sé, 48, no lo sé. De pronto, de los que estaban en estado hipnótico, uno de los que había sido invitado a esa convocatoria de la investigación, de la nada hace esto. Se despierta con cara de asustado y en su trance, de la nada dice, ahí. Él, con los ojos cerrados en estado hipnótico profundo, no podía saber que había 2 lugares que no estaban ocupados. ¿Ok? Y al decir, ahí, voltea, apunta con los dedos al lugar donde no estaban esos 2 lugares vendidos por alguna razón rara, curiosa y misteriosa. Dice, ahí están. ¿Quién está? Yo dije, los de la investigación del otro día. ¿Qué? Dice, ¿quieren tener contacto otra vez? ¡Duérmase! ¡Pum! Y vuelve a hacer, ¿quieren tener tu contacto? Le hago lo siguiente, torsión cervical, ¡trac! La famosa tronadita del cuello. Cae hipnotizado profundamente. Dije, cuento 3, cierra el tercer ojo, despiértese. Dije, caray. Repito, a mí me gusta tener una forma controlable de hacer las cosas para no caer en estas discrepancias de vida. Bueno, no pasa mayores. Termino mi temporada en Monterrey. Me fui a trabajar a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y soy una persona muy metódica. La ropa me gusta tenerla bien planchada, bien colgada, porque me gusta ser una persona ordenada. Claro. Bueno, esa noche fuimos a cenar mis ingenieros de sonido, ingenieros de luces, los que venían de la oficina de Monterrey que me contrataban para trabajar para allá, y me dice uno de ellos, David, nos vamos a desayunar mañana a las 10 de la mañana. Ok, va, adelante. A la siguiente mañana me tocan la puerta. Adelante. Me levanto, abro y dice, ¿qué pasó? ¿No que a las 10? El reloj, ¿son las 10? Son las 11 de la mañana. Claro que no. El reloj no se pudo haber detenido. Pero en ese momento dije, 1 hora, me volteó a ver. Yo me encontraba vestido, como si no me hubiese quitado la ropa. Ok. En ese momento dije, suficiente investigación, ya no quiero más, porque a lo mejor hasta ahora voy a salir que fui abducido y nunca me di cuenta de qué fue lo que pasó. Entonces, entendí que aquella persona a quien le gusta jugar con fuego, tarde que temprano termina quemándose. Y a partir de ese momento he sido muy cauteloso en mis procesos de investigación, llámese como se quiera llamar, el área al cual yo me quiera meter. Claro. Me gusta mucho este tema porque son cosas misteriosas y me acaba de responder una pregunta que yo le tenía preparado a usted. Mi pregunta era, se dice que la mente es muy poderosa, tanto que en una hipnosis se puede abrir
ya lo comentó el tercer ojo, la telequinesis y la telepatía. Totalmente. Esa era mi pregunta y me la respondió exactamente como yo me imaginaba. La hipnosis ha sido satanizada, malversada y tergiversada, porque no nos hemos dado cuenta que la hipnosis es inherente al ser humano. Es accesar una parte que se encuentra dormida dentro de la mente del paciente. Y si esto es como una computadora, como un teléfono, si yo al teléfono no le doy órdenes, el teléfono no hace nada. Pero si yo le digo, marca este número y voy tecleando los números o digitando esa clase de números para poder marcar, el teléfono lo hace. O la computadora o la tablet lo hace. Muy bien, ¿de dónde sale la compu? ¿De dónde sale la tablet y el teléfono? De la imaginación de un ser humano. Bueno, entonces, hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si tomamos un estado mental llamado hipnosis sincrónica, donde a diferencia de la hipnosis tradicional, al limoncito, aquí hay una respiración que genera una afectación fisiológica para romper las barreras de la conciencia y dirigirnos a lo profundo de la mente humana? Y ahí sacar una especie de teclado y empezar a programar. Oye, de ahora en adelante desarrollarás esta habilidad inherente al ser humano. Desarrollarás esta capacidad que la tienes latente, esta capacidad que se encuentra dentro de tu cabeza, pero por alguna razón se perdió la información y al no usarla se fue generando esta parte que se convierte en una coraza. Y ahí está. Es cosa de empezar a teclear para que el cerebro trabaje de esa manera. Entonces la respuesta es sí, sí se puede. Tiene mucho que ver esto, ¿verdad? Con la conciencia, con lo espiritual, con lo desconocido. ¿Alguna vez ha hecho un viaje astral? Sí, yo hago que la gente, yo tengo un taller donde le pido a la gente, quien quiere vivir la experiencia, y esto no es para todos, es un taller de hipnosis donde aquellos quienes logran llegar a un estado de hipnosis profunda, hacemos que manejen la energía, que empiecen a bien vibrar, que se encuentren en la frecuencia correcta para que se conecten con la energía y con la luz y que empecemos a despojarnos de aquellas cosas negativas o en su momento, si es permitido, que realicen ese viaje astral controlado. Claro, entiendo. Tengo otra pregunta muy, muy interesante. ¿Alguna vez en su trayectoria ha hipnotizado o ha sabido de una persona esquizofrénica? Sí. Son difíciles de que vayan ingresando a este estado precisamente por las voces que se encuentran en su cabeza. El poder o el no poder aquietarlas dificultará el tránsito del proceso hipnótico. Pero sí se ha dado. No es lo usual, pero sí es factible. Ok, hablando de las personas que son esquizofrénicas, que sabemos que son personas que escuchan, miran cosas, ¿su estado de conciencia es demasiado alto? Existe la probabilidad de que esta persona esté mal diagnosticada y en vez de ser un esquizofrénico per se, sea una persona que tenga canales abiertos. Exactamente. Qué bueno que me lo confirma porque lo he dicho muchas veces aquí. Existe la posibilidad, pero eso lo tiene que determinar el psiquiatra, el médico, el tratante, pero es cosa de unir los puntos. Y es algo muy interesante ese tema de las personas que son esquizofrénicas, porque aquí en el canal, los que ya me siguen desde hace mucho, siempre les he dicho, sin yo tener ningún conocimiento, yo siempre trato como que de ver la lógica y también ver como ese lado misterioso, ¿no? No dejar mi lado misterioso, paranormal. Yo siempre he dicho que una persona esquizofrénica es una persona que tiene su tercer ojo demasiado abierto. Perdónenme, me atrevo a decir que más que una vidente, más que una persona tarotista que lee las cartas, que ve muertos, que presiente, siento que ellos tienen tan avanzado ese ojo
eso que tienen adentro, que es difícil para ellos controlarlo, o no tienen un mentor quien les diga, esto es así, contrólalo así. Para no meternos en camisa de 11 varas, tendría que verlo primeramente el tratante, el médico o el psiquiatra, y si ya se desacreditó todo tipo de posibilidad de ayuda y la persona ya está diagnosticada de esa forma, claro. No digo que sí, solamente digo, existe la posibilidad de que esto que está citando usted sea lo correcto, que la gente se encuentre vibrando en una frecuencia diferente, que haya no una paridad energética, y por eso él o ella tiene esa habilidad a flor de piel. Claro. ¿Existe? Sí, sí existe. Tengo miedo, tengo mucho miedo. No. Es que está fascinante todo este tema de la hipnosis, porque tiene que ver mucho con la mente. Cómo te juega la mente, el que uno juegue con la mente, vea cosas. ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? El órgano más importante del cuerpo humano, pienso yo que a lo mejor es la mente. De la mente sale la orden para que se mueva su brazo, para que late el corazón, para que se inflen y se desinflen los pulmones, para que funcione el sistema periférico sanguíneo, el sistema linfático, el sistema óseo, todo. Claro. Entonces, este órgano, que no deja de ser un músculo, pero pensante, donde se alberga la conciencia del ser humano, ¿qué pasaría si entendemos una vez más lo que dijo Nikola Tesla? Si quieres conocer los secretos del universo, deberás de pensar en base a 3 principios: energía, frecuencia y vibración. Entonces, después de aplicar esto en un rubro que es desconocido, a lo mejor existe la probabilidad de que esto que estamos platicando sea una vertiente no explorada por algunos que se dedican a la medicina. Pero es hipotético. Mientras, a ver qué pasa. ¿Y qué me dice de las posesiones? Aquí tendríamos que entender una posesión demoníaca. ¿O un ser de bajo astral? Puede ser, pero yo pregunto, es tema de debate. Si nosotros volteamos hacia arriba en una noche, ¿qué vemos? Estrellas, la luna. Pausa ahí. Estrellas. Esos puntitos que creíamos que eran estrellas, repito, a mí me gusta tener más o menos una congruencia de vida. Aparece James Webb hace 2 años atrás. ¿James Webb sabe quién fue? ¿O qué es? No. Hace 15, 20 años atrás teníamos el telescopio Hubble, el Hubble. Hace 2 años, 2 años y medio, sacaron un nuevo telescopio llamado James Webb. Gracias a este supertelescopio, que tuvieron que armarlo a modo de origami en el espacio, hoy por hoy se detecta que lo que anteriormente creíamos que eran estrellas, cada punto del cielo, con excepción de planetas, son galaxias enteras, son universos enteros. Entonces, la probabilidad matemática de existencia de vida allá afuera aumentó exponencialmente. Y aquí viene la pregunta: si nosotros salimos de nuestra pequeña esfera azul y nos vamos un día al espacio y pudiésemos llegar a otros universos, a otros planetas de clasificación M donde puede haber vida, y les preguntamos, oye, ¿tú crees en el judaísmo? ¿En el cristianismo? ¿Crees en el ateísmo? Nos van a decir, no, sabemos qué es eso. Aquí solamente entendemos de 3 principios: energía, frecuencia y vibración. Y entonces, en el tema de las posesiones, ¿qué tanto sería una posesión per se? ¿Y qué tanto sería una manifestación energética de un ente de bajo astral? Ok. Empezamos a pensar de esa forma y dice, caray, tiene sentido. Tiene sentido. Exactamente. Creo. Y sin hacer escarnio sobre nadie, ¿no? Uh-huh. Tengo miedo con las preguntas de Candy. Puras preguntas de esas. Sí, es que me gusta preguntar cosas que a lo mejor
no se atreverían a preguntar a algunas personas, pero son dudas que a uno le queda. Y está bien preguntar para poder informarse. Y nota, lo que yo estoy respondiendo es mi punto de vista, pero simplemente sumo 2 más 2, tiene sentido, y empiezo a ver que, caray, existe sí. Cuando vemos la investigación paranormal con los aparatos que detectan voces. Las psicofonías. Psicofonías, que podrían ser presentaciones ectoplásmicas. Okay. ¿Será una presentación ectoplásmica una psicofonía o será una energía que se encuentra girando? Una vez más, Albert Einstein, la energía no se pierde, la energía no se crea, solo se transforma. Si usted en este momento fallece, tocamos madera, no vaya a ser la de malas para que nos arriesgamos, pierde su cuerpo físico. Sí. Pero su energía, ¿dónde queda? Y entonces, dependiendo de nuestra indoctrinación, las creencias que nos han inculcado, si te portas bien, te vas al cielo, y si te portas mal, te vas a otro lado. Bueno, ¿por qué no pensar que ese cielo o ese infierno no es más que trascender a otra frecuencia vibratoria y que esa energía tiene la capacidad de comunicarse de otro oriente, de otro estrato energético, o por llamarlo de alguna forma, de otra frecuencia en la cual nosotros, si nosotros nos quitamos los lentes, en mi caso, yo ya no alcanzo a leer, pero por no leer no significa que no esté la escritura ahí. Tengo que ponerme los lentes para poder ver. Bueno, los perritos. Yo soy amante de los perritos, se llama dog lover. Resulta que los perritos escuchan frecuencias que los humanos no podemos percibir, pero no poderlos percibir no significa que no existan. Sí. Y entonces, cuando vienen las posesiones o cuando vienen los movimientos de los muñecos como el Chucky que se está moviendo atrás de usted, cuando ocurren este tipo de fenómenos, ¿será realmente una posesión demoníaca o será una manifestación de una cuadratura de cierta energía que intenta darnos un mensaje? Se los dejo en el tintero. Ya le hice la pregunta de una regresión. ¿Regresión? No. Ok. ¿Existen las regresiones? Sí existen las regresiones de edad. Pero aquí tendríamos que pensar, número 1, ¿cuál es el modelo de inducción que se está aplicando? Porque si es el modelo tradicional, ¿qué tanto es una regresión? ¿Y qué tanto es la imaginación y la necesidad del paciente de querer vivir una regresión de edad? Porque si estoy consciente y me doy cuenta del tiempo y el espacio que manejo, significa que solamente es mi imaginación que me está jugando una buena o una mala pasada. Pero si la inducción es profunda y la persona pierde noción de tiempo y espacio, ahí sí, la regresión de edad puede ser sumamente interesante. Y no solo pensar en regresión, porque no, vamos una vez más. El tiempo, le voy a hacer aquí. ¿Dónde se lo hago? Aquí. El tiempo normalmente se creía que era una línea, ¿ok? Vamos a verlo de esta forma. Lineal. Ok. Perfecto. Bueno. Decía Albert Einstein, Nikola Tesla, Stephen Hawking, grandes científicos, muy importantes en el siglo XX, XXI y lo que va de la historia del ser humano. Copérnico, a lo mejor Da Vinci. El tiempo no es lineal. La teoría de la relatividad del tiempo de Einstein. Muy bien, ¿qué pasa si hubiese algún mecanismo, alguna forma de que ese tiempo, en vez de tardarme de aquí a acá 30 años, doblar el tiempo, hacer que se haga esto, que se doble, y en cuestión inmediata poder llegar del punto A al punto B? Ok. ¿Qué entonces es la regresión de edad? Viajar al pasado de la mente de la persona, pero si el tiempo no es lineal, deja de ser una constante y se convierte en una variable, ¿por qué no viajar hacia adelante? Es cierto, tiene la razón.
Se llama progresión de edad con proyección hacia el futuro. Entonces, mi padre, que en paz descanse, que también fue un hipnotista, para mí el más grande que ha dado la historia, era muy creyente de la progresión de edad. Y es más, yo creo que era amigo de los creadores de Los Simpson, de Matt Groening o algo así por el estilo. Ok, sí. Porque mi padre, esta progresión de edad la hizo con tanta claridad. Y ahora sí el tema de la clarividencia. Ver claramente. Una vez más, ese tecladito que se saca mediante la hipnosis, programando la mente para desarrollar habilidades. A estas personas que se les hizo progresiones de edad, fueron siempre muy acertadas. A mí no me crean mucho. Tendrán que hacer un trabajo periodista de investigación. Busquen el programa de Franco Escamilla, donde aparece Paquito Maya. Investiguen. Con Paquito Maya hicimos una progresión de edad. A mí en lo personal me gustaría creer que tengo la libertad y el libre albedrío de elegir mi destino. Es lo que yo quisiera creer, pero carezco de los argumentos para poder generar esa percepción adecuada. Con Paquito Maya se hace una progresión de edad. Esto fue antes de que terminara la pandemia. Y yo pregunté, ¿cuándo termina? Tal día, más o menos tal mes de tal año. Perfecto. Para cambiar el tema, porque era un tema muy, muy ríspido en su momento por la gente que habían perdido o habíamos perdido amistades o familiares, dije, bueno, ¿y qué novedades tiene? No, pues la pandemia ya se acabó. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Se desbanda la Diablo Squad. Dije, ok. ¿Por qué? Cuestiones laborales. Ya no está con nosotros, como dijo él, el Brian. Yo dije, ¿quién es el Brian? ¿El amigo de la Kimberly? Uh-huh. Y en ese momento me dice, Franco Escamilla, me dice, no, señor Milton, Brian es mi mano derecha en todos mis proyectos y ahora sí me están tocando el corazón. Dije, caray, bueno, para cambiar el tema y que no sea tan agresiva la progresión de edad, ¿quién queda de campeón del fútbol nacional mexicano? Temas más triviales, más mundanos. Y dice Paquito Maya hipnotizado, el Cruz Azul. Dije, hasta aquí yo creí en la hipnosis porque eso no puede pasar en un mundo real. A lo mejor en un multiverso puede ocurrir eso. Bueno, ¿quién iba a pensar que todo lo que dijo Paquito Maya, 2 o 3 años de que esto ocurriera, fue lo que pasó justamente en su momento? Entonces, ¿existen las regresiones de edad? Sí, sí existen. ¿Se pueden hacer? Viajes al pasado, sí. Qué curioso que, volvemos al punto, en las regresiones de edad hechas bajo un modelo de inducción de hipnosis tradicional, todas esas regresiones son gente importante que estuvo en la Revolución Mexicana, que estuvo en la Revolución Francesa, que fue Cleopatra, que fue Julio César, que fue alguien importante. Sí. ¿Por qué no nos toca un Juan Pérez que no hace absolutamente nada y pasa desapercibido? En la regresión de hipnosis bajo modelo de inducción de hipnosis sincrónica, nos toca. No hice nada. ¿Quién es? Pedro Juárez. ¿A qué se dedica? Soy carpintero. Fecha de nacimiento, tal. Fecha de vida, tal. Fecha de deceso, tal. Y de repente, al hacer la investigación, nos damos cuenta. Volvemos al punto. Si la hipnosis es tradicional y la persona está consciente, no es una regresión. Se le llama anateoresis. ¿Funciona? Sí, para cerrar círculos, pero realmente carece de un valor fundamentalmente científico. Y en la otra, inducción, la de la respiración sincrónica, sacra, repetiré nombres, respiración sacra, sagrada, pranayámica, holística. Ese tipo de inducción donde hay esta respiración es la que realmente funciona para regresiones o progresiones que sean fidedignas y que sean verdaderamente tema de investigación a futuro o a pasado, como quiera verse. ¿Con la hipnosis se puede llegar al más allá? Sí. Contacto con
seres de otro plano existencial, sí. ¿Alguna vez ha tenido algún contacto? Muchísimas veces se da, pero si la gente no está preparada para ese tema, mejor ni lo abordamos porque se asustan las personas, entran los pensamientos y las ideas equívocas y en vez de generar un crecimiento, la gente, una vez más, demerita, sataniza y dejan en el olvido esto, que podría ser una de las herramientas más importantes de nuestra vida. Hemos tenido contacto, sí, me acaba de pasar aquí en Culiacán hace unos días. Wow. No veníamos preparados, como pueden darse cuenta, pero les voy a mostrar una imagen. Me encuentro trabajando yo en el Teatro Pablo de Villavicencio. Y a la hora de la inducción de hipnosis, hay días donde yo cierro los ojos, tomo mi micrófono en mano y empiezo a pensar que los mensajes que yo deposito a la gente lo hago con tanto sentimiento y con tanta intención de crear, verdaderamente crear un cambio social. Alejar a la gente de las drogas, de las adicciones, de la deserción escolar. Ser un mejor ser humano, una persona más responsable, una persona a quien va a bien vibrar, que se quiera, que se ame, que se reencuentre y que saque la mejor versión de sí mismo. Bueno, aparece un locutor de radio de aquí de la ciudad, lo apodan el Chato Mix, saludos para él. Que la fuerza lo acompañe, siempre. Quienes no entendieron la alusión, se ve que no son fans. Entonces, en este momento, me dice el Chato al final de la función: Milton, te tomé una foto, pero no sé cómo lo vas a tomar. Dije, pero muéstramela. Luces robóticas, yo me encuentro ahí. Y las luces robóticas a un lado de mí, ¿qué se ve? Wow. ¿Una persona al lado de usted? Una persona. Como un ser. Curiosamente les muestro la escena, la imagen, ustedes podrán verla en breve. Ahí se ve. Ese rayo de luz son rayos láser, son luces láser. Junto a mí, vamos a verlo. Yo me encuentro de frente al público, mis dos piernas paradas, y el que está junto a mí está girado hacia su derecha un poco y tiene dos piernas y tiene dos pies. Por lo tanto, no es un juego de reflejo de la luz, sino es otra persona que se encuentra junto a mí. ¿Podría ser usted en otra realidad? O podría ser mi querido padre que ya falleció y nos acompaña desde otra parte del cosmos y del universo. Ok. Interesante. Sí. Muy interesante. Aquí tengo la foto de papá en algún momento. Bueno, no la tengo aquí, la tengo por acá guardada. Pero entonces, una vez más se manifiesta lo que les he venido diciendo. Cuando la gente trasciende a otro plano existencial, deberíamos hablar en este momento del Dr. Semyon Kirlian. Cámara Kirlian es un médico ruso, un científico ruso que dice, oye, vamos a tomar una cámara. La vamos a armar y la vamos a desarmar. Y al armarla, empieza a darse cuenta que la cámara a lo mejor no quedó muy bien, pero la pone frente a una hoja de un árbol que cayó de un arbolito. Pone la cámara, hoja del árbol, y al poner la imagen en un proyector, la cámara presenta puntos raros alrededor de la hoja del árbol. ¿Qué es este punto raro? Es como una energía. A ver, cámbiala, que ahora en vez de una hoja del árbol sea una fruta. Toman una manzana y en vez de puntitos ahora se ve una línea tenue de energía alrededor de la manzana. Manzana caída. A ver, ahora ponlo frente a un árbol que esté plantado en la tierra. La línea es mucho más gruesa. Una línea que tiene ahora sí bordes que vibran. Oye, esto significa que los árboles están vivos. ¿Sí? Oye, a ver, ponlo frente a una persona y al poner la imagen, la cámara, persona, imagen en pantalla, la persona presenta un grosor mucho más interesante de algo que le rodea. Y repetiremos, dependiendo de nuestra educación y nuestra indoctrinación.
Al ver a esa persona en la pantalla, podemos llamarlo campo áurico, aura, Exacto. esa luz que nos rodea. Pero ahora se demuestra de forma científica. ¿Y dónde hemos visto esto? Si abrimos una Biblia y nos vamos a imágenes, lo presentan los santos, los ángeles, tronos, potestades, querubines, lo presentan seres de luz y lo presenta toda la existencia del ser humano y sus diferentes vertientes energéticas que podamos encontrarnos en algún momento de nuestras vidas. Claro. Como se puede dar cuenta, a mí me gusta un poco el tema de la investigación que va más allá de lo que es la ciencia. Y en la combinación de tratar de armar este rompecabezas, al momento de encontrar cómo embonan las piezas de este ajedrez, nos queda en claro que hay mucho más por seguir investigando. De hecho, he tenido invitados que me han dicho que ellos pueden ver el aura. Totalmente, todos podemos verla. Amigos, muy interesante todo lo que ha platicado aquí el señor Milton. Pero hay una pregunta también interesante que también en todo el transcurso del podcast, mis invitados han platicado mucho del parálisis del sueño, el se me subió el muerto. De estos fenómenos de la famosa parasomnia, pudiésemos argumentar, desde mi punto de vista, que aquella persona que presenta se me subió el muerto es porque se encuentra mal vibrando. Okay. Porque su cuadro energético no está haciendo lo correcto y él o ella empieza a bajar de astrales. Es justamente cuando quedamos propensos a que se nos suba el famoso muerto. Sin embargo, todo es cuestión de enfoques. Cuando la gente se encuentra viviendo ese tipo de experiencias, mi única y mejor recomendación es que haga oración, que haga un viaje hacia su interior, que empiece a generar un poco de introspección mediante la meditación, la reflexión, la oración o el rezo, y empiece a mejorar su cuadro vibratorio. Y en base a esta respiración, repetir el nombre, sacra o sagrada. Si nosotros estuviésemos en un parto, al momento de que está la coronación, parto natural, sí, que viene el niño o la niña saliendo del vientre materno, que lo limpian antes de la nalgadita, ¿cómo es la primera respiración que hace un niño o una niña? Yo tuve parto natural. Ajá. Estuve muy, semiconsciente porque los dolores son demasiado fuertes. Yo nunca escuché la respiración porque me lo quitaron muy pronto. Si usted hace el análisis, vea videos, cuando la niña o el niño nace, que le limpian toda la grasita y todas las sustancias que vienen acompañándolo, cuando el niño o la niña respira la primera vez, ¿cómo es? Es más o menos así. Y después viene el llanto. Okay. Respiración sacra, sagrada, es la respiración de la vida. Los que quieren o las que quieren ser hipnotizadas, ¿cómo tienen que hacerse la respiración? De esa forma. Lenta, pero profunda. Y entonces, si la persona presenta el famoso se me sube el muerto, no está bien vibrando, sus pensamientos no son los correctos, él o ella se encuentra envidiando, molesto, rencorosa, agresiva, baja la frecuencia, entra el choque de energía y queda propenso a que se presente esa manifestación. Llámenla como quieran llamarla. Mi consejo es, respiren de esta forma, respiración sacra, eleven la frecuencia haciendo algún mantra, o si tienen la posibilidad de entrar en hipnosis, cierren ese círculo. Esa es la ventaja de la hipnosis. La hipnosis sincrónica sobre todas las otras corrientes que existen es como si tuviésemos una especie de una llave para accesar al subconsciente, canalizar todo ese poder mental
encerrar aquello que no me compete, no me corresponde o no me ayuda y canalizarme, a dirigirme a ser una persona empoderada, una persona bien vibrante, una persona agresiva, ya no más, ser agradecida, ser una persona quien es un buen ser humano. Y al momento que lo vemos como una herramienta, entra la pregunta que siempre hago en todas las presentaciones. ¿Quiénes sí vienen a ser hipnotizados? ¿Quiénes no vienen a ser hipnotizados? ¿Y quiénes simplemente no saben a lo que vienen? Sí, así es. En la medicina ancestral y la hipnosis, ¿ayudan de la misma forma? La medicina ancestral o la medicina ayurvédica, que es el dirigirse a las plantas, a los extractos de las plantas, de las hojas y raíces de la misma madre naturaleza, es tomar algo ajeno para generar un estado y que el cerebro empiece a trabajar de alguna forma. En la hipnosis sincrónica, que aquí podríamos argumentarlo, ¿desde cuándo existe la hipnosis en el ser humano? Desde que el hombre y la mujer tienen inteligencia. Nos vamos a la historia. Egipcios, cámaras de sueño. Aztecas y mayas, operaciones y trepanaciones. La trepanación es perforación del cráneo mediante alguna mecánica que no se conoce cómo se hacía porque se perdió en la historia la información. A diferencia de la medicina ancestral, que es aplicar la herbolaria en beneficio del paciente, podríamos hablar, no sé, de la famosa ayahuasca. Sí. Podríamos hablar del sapo. Podríamos hablar de ese tipo de sustancias ajenas al ser humano. En la hipnosis sincrónica nunca se necesitó de nada ajeno. Solamente era hacer que el cerebro, el cuerpo y la mente o la esencia de esa persona se canalicen en un punto preciso para que él o ella desarrolle esas capacidades que le permitan una vida más hermosa o un mejor tránsito de vida. Y entonces ya será libertad, libre albedrío, y será el uso de las capacidades de la persona. ¿Qué vertiente, qué camino, qué corriente yo quiero seguir? Se lo voy a plasmar de una forma más fácil. El refrán dice, todos los caminos nos llevan a Roma. ¿Qué camino quiero yo tomar? ¿El de tierra? ¿El de escombros? ¿El que está adoquinado? ¿El que tiene en este momento una capa asfáltica medio bien hecha? ¿Aquel camino de un, no sé cómo llamarlo, un concreto armado de 3 metros de profundidad que se encuentra pulido y completamente lícito? Y en esa libertad, en ese libre albedrío, la persona definirá cuál es el camino que quiere seguir. Para mí, la hipnosis sincrónica es ese concreto armado de 3 metros de hondo que nos permiten viajar a velocidades extremas y llegar en menor tiempo a alcanzar esas metas que se me están dificultando por otras vías. ¿Y entonces funciona? Sí, funciona la medicina ancestral de una manera extraordinaria. ¿Funciona? Claro que lo hace, y tan es así que hay pueblos, naciones, diferentes etnias que no han aplicado durante toda la historia del ser humano. Claro. Pero ¿qué pasaría si aparecen chamanes, maestros iluminados que nos dan a nosotros la posibilidad del conocimiento, de ahora sí saber cuál es la llama de la vida? Y entonces, ¿cuál es la mejor de las respuestas? Esa la tienen cada una de las personas quienes quieran encontrar una forma de reconocer el cómo reaccionar ante los enigmas de la vida. Sabias palabras del señor Milton. Bueno, señor Milton, pues le agradezco mucho el conocimiento que tiene. Aprendí mucho de usted, de verdad. Gracias, Candy. Pensaba yo que estaba loca, pero usted me dio unas respuestas lógicas que yo ya analizaba y las tenía muy presentes. A lo mejor necesitaba de alguien experto en el tema
para que me dijera, sí, Candy, esto es así? Yo creo que de poetas y de locos todos tenemos un poco. Sí, Mi claro. propuesta es solamente una vertiente a utilizar la lógica en algo que es desconocido. Al momento de armar el rompecabezas del cual estábamos hablando, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Somos energía, somos frecuencia y somos vibración. En mi caso, la hipnosis es una forma de manejarlas, dirigirlas y apretarlas para que la gente pueda alcanzar esa meta con mayor facilidad. No es una cura mágica, milagrosa de duérmase una vez y ya te alivianaste, no. Se lo voy a plantear de una forma muy fácil. Hace unos días estaba en Guadalajara y aparece mi sobrino. Mi sobrino tendrá 17, 18 años de edad. Siempre fue un niño delgadito, pero delgadito. Y este año que lo veo marcado. Pectorales, estómago y brazotes. Dije, Hugo, ¿cómo es que llegaste a tener este cuerpo así? Ay, tío, hice ejercicio. Dije, obvio, claro. Pero ¿qué tipo de ejercicio? Escalar piedras. Ah, ok. Al estar escalando piedras, tienes que generar una tensión muscular, se presenta la hipertrofia y entonces se ensanchan los músculos y tienes un cuerpo marcado. La pregunta fue, supongo que nada más fuiste a hacer tu escalada de piedras una vez en el año, ¿verdad? Ay, no. ¿Cuántas veces, Hugo? Tío, ¿cuántas veces, Hugo? ¿2 veces al año? Claro que no. ¿Cuántas? 5 veces por semana. Durante 6 a 8 meses. Ah, ¿y qué hiciste? Marcaste músculos y tienes un cuerpo ejercitado. Se generó un ejercicio físico. Sí. Entonces, el tercer ojo, que podría ser el escuchar esas voces, que podría ser en su momento entrar en la hipnosis, ¿qué es? Lo mismo. Es un ejercicio de un músculo pensante. Y si yo ejercito ese músculo, lo voy a convertir en un músculo fornido, marcado, desarrollado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ejercitar esa parte del cerebro humano, de la mente y de la esencia para encauzar y dirigir lo que los grandes científicos y filósofos de nuestra historia del ser humano han dicho: energía, frecuencia, vibración. Un triángulo muy interesante de una gestación de un ser humano. Muy bien, amigos, con eso cerramos el podcast de hoy. Le voy a regalar unos libros que mi amigo Mafiati me regaló para que los lea cuando esté desocupado, cuando ande viajando. Es un muchacho de aquí de Culiacán, amigos. Ya después les leeré un poquito de sus libros. Muchas y también gracias. le voy a regalar un obsequio, un llaverito. Muchas gracias. Agradezco. ¿Mete la mano? Sí, es a ver lo que le depare el destino. Busco, no, con la izquierda. Y saco una espantosa X. Miren nada más. Llaverito. Un llaverito con una Calaquita. calaverita. Qué interesante. Otra calaverita. Fíjese que es algo también muy curioso porque siempre los invitados cuando escogen su llavero, ¡ay, este me gustó! ¿Casualidad? Siempre les sale. ¿Existen las casualidades? Siempre. Bueno, amigos, Gracias, Mel. recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir este video con todos sus amigos. En esta ocasión me gustaría que John Milton cerrara el programa. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Síganme en redes sociales de John Milton, donde verán normalmente la parte divertida, donde prefiero sonreír que llorar. Podrán encontrar la respuesta a muchas de estas incógnitas que van llegando a nuestro día tras día tras día. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Duérmase.